Buenos días, mi nombre es Edgar América Palomares, soy de quinto A y vengo a presentar la actividad práctica que consistirá en explicar el funcionamiento y lo que consiste el circuito eléctrico y la bobina de Tesla. Soy de quinto A y comenzamos. Primeramente, antes de que nada, maestro, una disculpa, no se pudo usar la aplicación que usted recomienda y pues tuve que buscar opciones y pues encontré esta. Espero que se escuche todo bien. Más al rato lo chequeé y pues comenzamos. Muy bien. Primeramente vamos a explicar qué es un circuito eléctrico. Pues un circuito eléctrico es el grupo de recursos eléctricos conectados entre sí que permiten producir, trasladar y usar la energía eléctrica con otro tipo de energía. O sea, ¿qué nos quiere decir? Pues que es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen. Entonces, pues, ¿qué nos va llevando en esto? Pues cuando un cuerpo está cargado negativamente y el otro está cargado positivamente, se dice que entre ellas hay una diferencia de cargas. Cuando conectamos mediante un elemento conductor dos puntos con una diferencia de carga eléctricas, los electrones circularán provocando la corriente eléctrica. O sea, qué quiero explicar o cuál es mi punto? Pues cuando un cuerpo está cargado negativamente, y el otro está cargado positivamente, pues se dice que entre ellos hay una diferencia de cargas. Y cuando conectamos mediante un elemento conductor dos puntos con una diferencia de cargas eléctricas, pues los electrones circularán provocando la corriente eléctrica. Entonces, pues una vez conectados, los electrones en exceso de uno serán atraídos a través del conductor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a permitir el paso de los electrones hacia el elemento que tiene defecto de electrones, hasta que las cargas eléctricas de los dos cuerpos pues se puedan equilibrarse. Aquí un ejemplo puse de cómo es un circuito eléctrico que conlleva estos componentes: un generador, un fusible, un interruptor, un conductor, un receptor. El generador se utiliza pues primeramente por ejemplo, una pila, porque si no está ese generador no va a funcionar, no va a pasar corriente y pues valió queso. Muy bien, el receptor es la energía que se va a establecer ahí, pues, y pues, ¿qué va a provocar esa energía? Pues va a hacer que prenda el foco. Muy bien. Y el interruptor, pues es cuando si no queremos, pues prenderlo o apagarlo, pues, que si vamos a cortar o si se va a continuar. Muy bien. Y pues en este circuito eléctrico existen tipos de circuitos. Muy bien. Está el circuito eléctrico en serie, que los explicaré a continuación, el circuito eléctrico en paralelo y el circuito eléctrico mixto. Muy bien. Ah, se me olvidaba. Anteriormente de que dije que se han extraído y esas diferencias, pues esa diferencia de cargas la podemos encontrar, por ejemplo, en las pilas. En una pila que tiene dos puntos con diferencias de carga, que es el polo positivo y el polo negativo. Si conectamos un cable conductor entre los dos polos, pues se establecerá una corriente eléctrica que lleva al conductor. Aquí está, que es entre los polos, aquí lo podemos ver como en la imagen que lo estoy presentando. Entonces, y quiero decir que cuando mayor sea la diferencia de carga, o sea, la tensión eléctrica, pues con más fuerza recorrerán los electrones el conductor y así más rápido y más brillante será este circuito. Muy bien, entonces aclarado qué es, pues vamos a empezar con los tipos. ¿Qué tipo de circuitos existen? Pues está el circuito eléctrico en serie. ¿Qué es o en qué consiste o en qué funciona? Pues este circuito en serie es aquel circuito que posee más de una resistencia, ¿sí? Como vemos aquí, que pues es solo un camino a través de la cual fluye la electricidad, o sea, los electrones. Desde un extremo del circuito los electrones se mueven a lo largo de un camino sin ramificaciones, a través de la resistencia hasta el otro extremo del circuito. O sea, ¿qué quiero explicar? Pues que en esta corriente pues de este circuito, pues atraviesa todos los componentes del circuito. Entonces, pues ¿qué va a pasar? Pues todos los componentes es una conexión en serie que llevan a la misma corriente. ¿Y cuál es su característica principal o qué es lo que lo hace ser esta en serie? Pues que de este circuito en serie es que solo puede llevar una ruta a la corriente y pueda fluir, como vemos en la imagen. Está fluyendo y sigue encendiendo y sin ningún problema. Muy bien. Siguiente.
Ahora hablaremos del circuito eléctrico en paralelo. Pues cuando se habla esta conexión en paralelo, pues hace un recorrido por una corriente eléctrica. Entonces, cuando varios conductores o elementos se hallan en unidades paralelas, mejor dicho, con sus extremos comunes en un circuito en el que el paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación, lo está de la forma independiente a lo que resta. Cada uno tiene su propia línea, como vemos aquí en esta imagen que la pila está fluyendo en cada de sus líneas, que pues aunque ya haya parte de esa línea que es común de todos, pues este tipo de circuitos también recibe el nombre de divisor de corriente. Muy bien, pues ¿qué quiere decir? O qué, bueno, en pocas palabras, pues que este circuito en paralelo pues tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos de circuitos hasta regresar nuevamente a la fuente, como vemos en esta imagen que puse de ejemplo. En este tipo de circuitos, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que obtendrá la misma tensión, el mismo corriente. Si se conectaran más elementos en paralelos, estoy segurísimo que van a seguir recibiendo la misma tensión, pero pues los va a obligar a la fuente a generar más corriente. Esa es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con los respectos a circuitos en serie, como lo dije anteriormente. O sea, si se funde o si se retira un elemento, pues este circuito pues va a seguir operando para el función de los demás elementos. Así que pues esto es algo muy ventajoso en esto en paralelo. Y el más sencillo pues, como lo veo yo, es el circuitos eléctricos en resistencia mixta. ¿Qué es? Pues un circuito mixto es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. No todas las lámparas, por ejemplo, aquí que puse en ejemplo, pues no todas las lámparas van a alumbrar, pues igual. Lo que está en serie será lo que está más alumbrado, ya que por ella circula toda la intensidad. O sea que en general los circuitos mixtos tienen una fuente de alimentación conectada en serie con un interruptor que vemos aquí, como puse en la imagen, es interruptor que van a ejercitar todo el sistema por igual. O sea que de este alimentador, pues hay varios circuitos secundarios, como vemos aquí, que están conectados al interruptor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esta configuración va a variar de acuerdo con la estructuración de los reflectores. Entonces, la verdad, este circuito en serie en paralelo no tiene sino un patrón específico. Entonces, pues es muy interesante estos circuitos, pues, hablando de aquello. Muy bien. Entonces, ya después de haber terminado el sistema de los circuitos eléctricos, pues vamos a continuar con el sistema, con la bobina de Tesla. ¿Qué es una bobina de Tesla? Pues una bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante, llamado así en su honor a su inventor Nicolás Tesla, que pues primeramente consiste en una fuente de alimentación, un condensador eléctrico, un transformador de bobina y un juego de electrodos para que la chispa salte a través del aire. Pues el que lo hizo o su inventor es Nikola Tesla, que lo hizo en 1891, si no me equivoco, que pues está compuesta de una serie de circuitos eléctricos, como lo dije anteriormente, resonantes y acoplados. Entonces, pues, ¿qué hizo Nicolás Tesla? Pues Nicolás Tesla experimentó con gran variedad de bobinas, como vemos aquí, cómo lo estaba haciendo, y aquí vemos un prototipo de cómo está haciendo una variedad de bobinas y configuraciones de modo que este prototipo pues es diferente a sus primeros prototipos. Y así continuó probando, empezó experimentando y haciendo las mismas cosas. Entonces, pues puedo decir que este dispositivo es algo muy usado pues en diversas aplicaciones, así como en la vida cotidiana. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una televisión. Una televisión podemos decir que es una bobina de Tesla. ¿Por qué? Porque hace chispas, pues, hace que dé un acelerador de partículas y hace que crezca y haga que funcione esa serie de electricidad. Y pues, o sea, ¿qué funciona? Pues que el manejo de este funcionamiento consiste pues en que el transformador carga el capacitador pues incrementa la tensión pues a la red, que es la transferida para un centellador que descarga sobre la bobina primaria.
Entonces, pues, ¿qué hace? Pues lamentablemente esta energía pues está oscilando con la baja tensión y alta corriente en la bobina primaria, porque están las bobinas primarias y secundarias. Entonces, ¿qué hace? Pues la bobina primaria pues está siendo transferida a la bobina secundaria. ¿Qué hace? Pues muestra una oscilación de baja corriente y alta tensión. Una vez que la energía pues finaliza en el circuito primario, pues está solo el segundo circuito, ¿cómo puedo decir? Haz de cuenta que alimenta esa chispa de alta frecuencia y hace que esta conjugación de alta frecuencia y tensión pues pueda producirse un campo eléctrico elevado, capaz de ionizar el aire y propagarse como chispas. Como vemos en esta imagen, pues podemos ver cómo radia las chispas y la electricidad mediante esta bobina de Tesla. Muy bien. Sí, o sea, así está formado. Y así sigue la vida cotidiana. Entonces, por mi parte, pues, ¿qué podemos llevarnos o con qué nos quedamos en esta brevedad, este breve temas que diga? Pues podemos decir que un circuito eléctrico, pues es un medio pues para poder hacer que exista una circulación de electrones y que estos me desarrollen un trabajo. Sí, como lo vimos, así la casa, las pilas y hace funcionar a las demás cosas. Y pues la importancia de estos circuitos eléctricos es tal que en cualquier instalación, por sencilla, así como lo dije, que en la vida cotidiana, pues hace que la base de instalación eléctrica, pues ya sea doméstica o industrial, como vemos atrás la imagen que puse, pues podemos ver cómo están conectadas las cosas. Y pues la bobina podemos decir que pues genera un campo magnético que nos permite encender una lámpara o un foco inalámbricamente. En la actualidad pues sí es posible ya disponer una energía gratuita en media ondas electromagnéticas. O sea que en pocas palabras hace crear una transformación de voltaje, pues el cual crea un campo magnético. ¿Sí? Y por mi parte ya sería todo explicando este breve tema. Y dejo mis referencias bibliográficas por si le quieren dar un vistazo de cómo funciona o cómo va su propaganda. Muy bien. Entonces, por mi parte, creo que ya sería todo. Muchas gracias por ver el video y espero que se les haya quedado algo por parte de esta explicación. Mi nombre es Edgar Micro Palomares de Quinto A y he terminado mi trabajo. Muy bien. Y una disculpa por si se ve, no sé, es que como les expliqué, la aplicación que usted recomendó pues no sé, no funciona en mi laptop y tuve que descargar otro programa. Muy bien. Entonces, por mi parte ya sería todo. Gracias.